So, Tom Parker Bowles está sentado en una cena familiar y decide que la mejor manera de contribuir a una conversación sobre el futuro de Catherine es sugerir que ella pasó años haciendo cosplay de la madre muerta de William, y lo peor es que ni siquiera lo dice como si fuera un insulto, lo dice como si fuera un cumplido, como si le estuviera reconociendo un desempeño magistral. Esa es la parte que lo hace mucho peor. Puedes discutir una acusación, puedes responder a un insulto directo, pero cuando alguien se sienta allí y explica con calma que toda la identidad pública de tu esposa es una imitación cuidadosamente construida de tu madre, ¿qué se supone que debes hacer con eso? William Lowe entendió bastante rápido. Se levantó y la pregunta que le hizo a Tom después es la razón por la que todo esto no es solo una historia de una cena incómoda. Es una ventana a algo que aparentemente ha estado fermentando dentro de la familia durante un tiempo. Antes de entrar en los detalles de lo que se dijo realmente y por qué importa, hazme un favor rápido y dale a suscribirte a Crown Watch. Toma un segundo y realmente ayuda al canal a seguir haciendo este tipo de análisis. Muy bien, volvamos al tema. La noche comenzó de forma bastante normal. Carlos hablaba sobre el futuro de la monarquía, el peso de la responsabilidad que se estaba desplazando hacia la generación más joven y cómo Catherine había manejado la presión con un tipo de firmeza que la institución necesita desesperadamente en este momento. Alguien más en la mesa mencionó que el público no solo admira a Catherine, sino que confía en ella. Esa es una palabra específica. La admiración tiene que ver con la imagen. La confianza tiene que ver con el carácter. Y esa palabra cambió la temperatura de la habitación. Tom Parker Bowles había estado callado durante la mayor parte de la conversación, escuchando sin contribuir realmente, pero cuando el tema seguía volviendo a Catherine, su silencio empezó a sentirse menos como desinterés y más como contención. Entonces finalmente habló. Al principio sonó como si estuviera de acuerdo. Catherine entendía el papel excepcionalmente bien. Sabía lo que la gente quería de una princesa de Gales. Sabía cuándo hablar, cuándo permanecer en silencio, cómo vestirse sin abrumar la ocasión, cómo mostrar emoción sin dejar que la emoción tomara el control. Bien, todo eso es cierto. Catherine ha pasado más de una década aprendiendo a navegar un papel que conlleva más escrutinio que casi cualquier otra posición pública en el mundo. Pero entonces Tom empezó a enumerar cosas, las expresiones suaves, la ropa discreta, los gestos cuidadosos alrededor de los niños, la vulnerabilidad controlada durante momentos difíciles, un detalle tras otro, y cada uno sonaba inofensivo por sí solo. Pero juntos empezaron a sentirse menos como observaciones y más como un argumento, como si estuviera desmontando a Catherine pieza por pieza y colocando las piezas sobre la mesa para que todos las examinaran. Entonces mencionó a Diana. En ese momento la habitación se quedó en silencio. Sugirió que la enorme popularidad de Catherine existía en parte porque se había vuelto muy buena presentando el tipo de princesa que Gran Bretaña ya sabía cómo amar, y entonces lanzó la frase que congeló la mesa. Ha tenido mucho éxito en convertirse en el tipo de princesa que la gente quería recordar. Ahora bien, se podría interpretar de varias maneras. Tal vez quiso decir que ella honraba el legado del título. Tal vez quiso decir que se había comportado con una dignidad que recordaba a una monarquía más conectada emocionalmente. Pero en contexto, después de la lista que acababa de hacer sobre su ropa, sus gestos y sus emociones controladas, el significado era bastante claro. Estaba diciendo que Catherine estudió a Diana como un plano, que descubrió lo que hacía que la gente amara a Diana y luego se construyó a sí misma deliberadamente a imagen de eso. Eso no es un cumplido. Es una acusación sobre su carácter disfrazada de observación sobre su estrategia. Catherine no le respondió. Eso hizo el silencio más pesado.
No desafió a Tom ni exigió una disculpa ni intentó avergonzarlo. Bajó la mirada por un momento. Su mano se detuvo junto a su vaso. Su expresión se mantuvo controlada. Pero William la conoce demasiado bien como para confundir compostura con indiferencia, y Tom siguió adelante. Algunas mujeres, sugirió, se volvían amadas simplemente por lo que eran. Otras entendían exactamente qué imagen quería ver la gente. En ese punto, ya no era sutil. Estaba estableciendo una distinción entre el afecto genuino y el afecto fabricado, y estaba colocando firmemente a Catherine en la segunda categoría. Su calidez se convertía en estrategia. Su contención se convertía en ensayo. Su conexión con la gente se convertía en actuación. Y aquí es donde se pone realmente incómodo, porque las palabras venían del hijo de Camila. Eso cambió toda la dinámica. Si algún comentarista aleatorio en televisión dice que Catherine está interpretando el legado de Diana, eso es solo ruido. Pero cuando el hijo de la mujer que se convirtió en la madrastra de William, la mujer que estuvo en el centro de tanto dolor en la vida de Diana, se sienta en una cena familiar y sugiere que Catherine está imitando a Diana, la implicación es diferente. No es solo una observación sobre la imagen pública, es un juicio sobre la autenticidad de Catherine y lleva esta pregunta no dicha, ¿era esto solo la opinión de Tom? ¿O se había hablado de Catherine de esta manera antes, en algún lugar donde William no estaba presente para escucharlo? William miró a Catherine una vez más. Luego miró de nuevo a Tom. Y lo cierto es que Tom no solo había insultado a su esposa, había tomado el recuerdo de la madre de William y lo había usado para cuestionar si Catherine era genuina en absoluto. Eso es una doble violación. Disminuye el carácter de Catherine mientras arma el legado de Diana. El roce de la silla de William contra el suelo cortó la habitación. Se levantó lenta, deliberadamente furioso. Ahora, para entender por qué esto golpeó a William de la forma en que lo hizo, hay que entender lo que Catherine ha estado enfrentando desde el momento en que entró en la vida real. No solo se casó con el príncipe William, se casó con el hijo mayor de Diana, princesa de Gales, y desde el principio, cada fotografía parecía invitar a la misma comparación. Había algo de Diana en la ropa, en la sonrisa, en la forma en que se agachaba para hablar con un niño, en la forma en que reaccionaban las multitudes cuando ella entraba en una habitación. Un abrigo podía convertirse en titular. Un gesto podía convertirse en una fotografía colocada junto a una de 20 años antes. Una visita a un hospital, una mano sobre el hombro de alguien, un momento tranquilo con un niño. Incluso la forma en que Catherine se comportaba durante una aparición pública difícil podía ser arrastrada a una historia sobre la mujer que una vez tuvo el mismo título. Why William lo vio todo. Vio a Catherine entrar en una familia donde el recuerdo de su madre no era una pieza distante de la historia. Diana era personal. Era la mujer cuyo rostro William había conocido antes de que el mundo lo convirtiera en un ícono. Era la madre cuya ausencia lo siguió hasta la edad adulta, hasta el matrimonio y eventualmente hasta la paternidad. William ha dicho antes que Catherine nunca conoció a Diana, por lo que no puede proporcionar ese nivel de detalle cuando sus hijos hacen preguntas. Él habla con George sobre Diana él mismo, mantiene vivo su recuerdo a su manera. Ese es su papel, y Catherine nunca ha intentado reemplazar a Diana. Nunca lo ha necesitado. William ha sido muy claro al respecto a lo largo de los años. Nady está tratando de llenar los zapatos de su madre. Catherine hará un muy buen trabajo creando su propio futuro y su propio destino. Pero la presión ya era enorme. Sin convertir a Diana en un concurso, Catherine nunca podría ganar. Si Catherine se vestía de manera demasiado diferente, la gente lo notaba. Si usaba algo que recordaba a Diana, también lo notaban. Si mostraba emoción,
Aparecía la comparación. Si se mantenía compuesta, la comparación seguía apareciendo. No había una salida limpia. Why por eso las palabras de Tom llevaban un tipo específico de crueldad. No estaba acusando a Catherine de luchar por escapar de la sombra de Diana. La estaba acusando de usarla. Esa distinción lo cambia todo. Una es una carga que ella carga. La otra es una estrategia que supuestamente eligió. Había otra razón por la que la acusación cortaba tan profundamente. Diana no era solo una predecesora famosa cuyo estilo podía copiarse y olvidarse. Era la madre de William. Cualquier sugerencia de que Catherine había tomado prestado deliberadamente de ella llevaba una intimidad que Tom no podía separar de la familia sentada a su alrededor. White Tom no era un comentarista distante haciendo la observación desde un estudio de televisión. Era el hijo de la reina Camila, sentado dentro del mismo círculo familiar, hablando directamente frente al hombre que había pasado años protegiendo tanto el recuerdo de Diana como el lugar de Catherine a su lado. Eso le dio a las palabras otro filo. Ya no eran un comentario desde fuera del palacio. Habían entrado en la familia misma, a través de una mesa donde cada persona entendía lo sensible que seguía siendo el nombre de Diana. Al otro lado de la mesa, Tom giraba lentamente su vaso entre los dedos mientras Carlos seguía hablando. Catherine escuchaba sin interrumpir. Los ojos de William se movían de su padre a Tom, luego de nuevo a Catherine. No pasó nada dramático. Nadie alzó la voz. Todavía no. Pero la conversación había llegado exactamente al tema del que Tom parecía incapaz de alejarse. La exposición pública de Catherine. Durante años, las cualidades que la gente admiraba en ella habían parecido casi dolorosamente simples. Ella aparecía, permanecía calmada, hablaba con cuidado, prestaba atención a la persona frente a ella, manejaba el escrutinio sin convertir cada momento difícil en algo sobre sí misma. Para William, esas cosas no eran actuación, eran los hábitos privados que había visto cuando las cámaras desaparecían. Esa era la parte que Tom no podía ver. No veía cada conversación tranquila antes de un compromiso. No veía los momentos en que Catherine se preocupaba por equivocarse en algo y luego salía y hacía el trabajo de todos modos. No veía el peso de entrar en un título permanentemente ligado a una mujer que Gran Bretaña aún recordaba con una emoción extraordinaria. William sí, y porque lo hacía. La sugerencia de que Catherine había estudiado a Diana como un plano no era meramente grosera. Reescribía años de la propia vida de William con ella. Sugería que la mujer a su lado no había ganado la confianza a través de la consistencia. La había diseñado. Sugería que su contención era calculada, su calidez seleccionada, su manera pública ensamblada pieza por pieza a partir de recuerdos que ya pertenecían a otra persona. Esa fue la razón por la que el silencio de Catherine importaba tanto. Ella había pasado años negándose a convertir a Diana en una rivalidad. Nunca había necesitado disminuir a la madre de William para establecerse a sí misma. Había permitido que las comparaciones vinieran y se fueran sin pelear cada titular, cada fotografía, cada juicio susurrado. Ahora Tom estaba a punto de reclamar lo contrario. Estaba a punto de sugerir que Catherine no solo había vivido bajo la sombra de Diana, había aprendido a usarla. Y la razón por la que finalmente empujó la conversación tan lejos se reducía a una palabra que Carlos había usado sobre Catherine más temprano esa noche: confianza. La cena había llegado a la parte de la noche en que la conversación normalmente se suavizaba. Los platos habían sido retirados. Las voces se habían calmado. La habitación ya no se sentía ceremonial, se sentía privada. Carlos había estado hablando sobre la tensión que la familia había cargado a lo largo de los años y la cantidad de responsabilidad que ahora caía sobre la generación más joven. Su tono era mesurado, pero el punto era claro.
La monarquía no podía permitirse parecer distante. Necesitaba personas con las que el público aún se sintiera conectado. El nombre de Catherine surgió de forma natural. Carlos habló sobre la resiliencia, sobre la forma en que ella había seguido comportándose bajo presión sin permitir que cada momento difícil se convirtiera en un espectáculo. Dijo muy poco que sonara exagerado. Eso hizo el elogio más fuerte. Alguien más en la mesa no, el futuro. No, el próximo mes. No, el próximo compromiso. El futuro de la monarquía misma. La conversación se desplazó hacia William y Catherine, sus hijos. By la forma en que la familia más joven de Gales se había convertido en un punto de conexión emocional para personas que ya no seguían cada evento real. Se habló de visitas a escuelas, paseos públicos, apariciones familiares y la extraña capacidad de Catherine para hacer que las ocasiones formales se sintieran menos formales sin romper las reglas que las mantenían unidas. Tom no dijo nada. Escuchó. Carlos continuó. Otra voz en la mesa comentó que Catherine tenía algo que la institución no podía simplemente crear a través de la planificación o la publicidad. El público confía en ella. Esa frase cambió la temperatura. Tom levantó la mirada. No lo desafió directamente. No se rió. No interrumpió con nada obviamente hostil. Entró suavemente. Catherine dijo, ciertamente entendía bien la posición. Nadie reaccionó. Era lo suficientemente cierto en la superficie. Catherine había pasado años aprendiendo las demandas de la vida real. Conocía el protocolo, el tiempo, la presentación y la disciplina requerida para permanecer compuesta en habitaciones donde cada movimiento podía ser fotografiado. Tom continuó. Entendía lo que el público esperaba de una princesa de Gales. Todavía defendible. Carlos no dio ninguna señal de objetar. Catherine permaneció atenta. William observaba a Tom más de cerca ahora, aunque todavía no había nada en las palabras mismas que exigiera una confrontación. Entonces Tom comenzó a explicar lo que quería decir. Mencionó primero la ropa discreta, familiar, nunca demasiado llamativa, luego la emoción controlada, lo suficientemente visible como para sentirse humana, lo suficientemente contenida como para parecer firme. Luego los niños, la forma en que Catherine se agachaba a su nivel, la forma en que escuchaba, la forma en que las fotografías de esos momentos viajaban más lejos que cualquier discurso formal. Luego la calidez, los pequeños toques, las pausas cuidadosas, las expresiones que parecían hacer que la gente sintiera que había sido notada. Una observación, luego otra, luego otra. Nada en la lista era ofensivo por sí solo. Juntas, empezaron a sonar diferente. La conversación ya no se sentía como un elogio. Se sentía como si Tom estuviera desmontando a Catherine pieza por pieza y colocando las piezas sobre la mesa. La atención de William se agudizó. Camila también lo escuchó. El cambio fue ligero pero inconfundible. Lo que había comenzado como un comentario sobre las fortalezas de Catherine se estaba convirtiendo en un argumento sobre cómo se habían construido esas fortalezas. Entonces Tom mencionó a Diana. La habitación se quedó en silencio antes de que siquiera terminara el pensamiento. Sugirió que el éxito de Catherine provenía en parte de entender la memoria emocional unida al título que cargaba. Gran Bretaña ya sabía lo que quería sentir cuando miraba a una princesa de Gales. Dijo que ciertos gestos funcionaban, ciertas cualidades aterrizaban, ciertas imágenes se quedaban con la gente. Entonces llegó la frase, ha tenido mucho éxito en convertirse en el tipo de princesa que la gente quería recordar. Silencio, no indignación, todavía no. La frase simplemente se quedó allí. Catherine bajó la mirada. Sus dedos se detuvieron junto a su vaso. No lo movió,
No respondió. William la miró, luego de nuevo a Tom. Al otro lado de la mesa, los ojos de Camila se dirigieron hacia William. Había visto el cambio en su rostro. La calidez se había ido de él. Carlos dejó de hablar. Tom pareció notar finalmente que la habitación no había recibido su observación como un análisis inteligente. Así que empujó de nuevo. Algunas mujeres, sugirió, eran amadas simplemente por lo que eran. Otras se volvían amadas porque entendían exactamente qué imagen quería ver la gente. Ese fue el momento en que el significado se volvió imposible de suavizar. Catherine no estaba siendo elogiada por entender el deber. Estaba siendo acusada de entender la actuación. Su conexión con la gente ya no era instinto, era estrategia. Su contención no era carácter, era calibración. La habitación se había quedado lo suficientemente quieta como para que cada pequeño sonido importara. Tom intentó explicar. Dijo que estaba hablando de la imagen pública, de la presentación, de cómo funcionaba la realeza moderna. Empezó a añadir contexto a palabras que ya no necesitaban contexto. Demasiado tarde. William había oído suficiente. Catherine permaneció quieta, y de alguna manera eso lo empeoró todo. No rescató a Tom reaccionando. No le dio un argumento detrás del cual esconderse. Simplemente se sentó allí, herida y compuesta, mientras su explicación se volvía más delgada con cada frase. Tom seguía hablando. William dejó de escuchar. Entonces la silla de William rozó el suelo. Se levantó, pero no gritó. Eso hizo la habitación más incómoda. No hubo un puño contra la mesa, ningún gesto dramático, ninguna explosión de ira que pudiera descartarse como temperamento. Simplemente se levantó, miró directamente a Tom Parker Bowles y dejó que el silencio se asentara antes de hablar. No hablas de mi esposa de esa manera. La frase fue tranquila. Cayó más fuerte por eso. Tom parpadeó y luego intentó llevar la conversación de nuevo a un terreno más seguro. Dijo que el punto había sido sobre la imagen pública, nada más. Presentación real, expectativas mediáticas. La forma en que los roles históricos llevaban ciertas asociaciones visuales y emocionales. Insistió en que había estado hablando de cómo la gente respondía a los símbolos, no haciendo un ataque personal a Catherine. William no se movió. Tom seguía explicando. Habló sobre la presión unida al título, las comparaciones hechas por los periódicos, la forma en que cada princesa de Gales inevitablemente sería vista a través de la historia. Intentó convertir lo que había dicho en una discusión abstracta sobre monarquía, branding, memoria y percepción pública. William llegó a permitírselo porque eso no era lo que había sucedido. Tom no había criticado el plan de comunicaciones. Había cuestionado el carácter de Catherine. William hizo la distinción con claridad brutal. Catherine nunca había pedido ser Diana. Nunca había afirmado ser Diana. Nunca había entrado en la familia fingiendo que podía reemplazar a la mujer que había sido la madre de William. Y nunca lo había necesitado. El título venía con historia. Todos lo sabían. Catherine lo sabía mejor que la mayoría. Pero cargar con la historia no era lo mismo que explotarla. La voz de William se tensó. Tom había tomado cada cualidad que Catherine había pasado años mostrando en público y la había reformulado como cálculo. Había sugerido que la amabilidad podía ser técnica, que la contención podía ser teatro, que la calidez podía ser estrategia. Luego había usado a Diana para hacer que la acusación se pegara. Esa era la parte que William no podía dejar pasar. Su madre no era un cuadro de comparación, no era un conjunto de gestos para que alguien más copiara, y ciertamente no era un arma que Tom pudiera recoger en la cena y usar contra la esposa de William. La habitación se había quedado completamente quieta.
Camila miró de William a Tom y entendió, quizás más rápido que nadie, lo mal que había girado la conversación. Su hijo había hecho algo mucho más grande que un comentario incómodo. Había arrastrado a Diana a una habitación que contenía a Carlos, Camila, William y Catherine todos a la vez. Casi no había nombre más capaz de reabrir antiguas fallas. Camila intentó intervenir con cuidado. Sugirió que el significado de Tom había sido malentendido. Dijo que había estado hablando en general sobre la expectativa pública y la carga de los roles reales. Era un intento de bajar la temperatura sin defender directamente las palabras mismas. William no lo aceptó. Miró hacia Camila solo brevemente antes de devolver su atención a Tom. Malentendido o no, el significado había sido lo suficientemente claro. Si Tom hubiera querido discutir estrategia mediática, podría haber discutido estrategia mediática si hubiera querido discutir comparación histórica. También podría haberlo hecho, pero había ido más lejos. Había sugerido que Catherine sabía exactamente qué imagen quería la gente y se había moldeado alrededor de ella. Eso era personal. Esa era la línea. Y William no se estaba alejando de ella. Catherine permaneció sentada, no lo interrumpió, no le dijo que se detuviera, no usó el momento para atacar a Tom o a Camila. Observó en silencio mientras William defendía un límite que, hasta esa noche, nadie en la mesa había sido lo suficientemente tonto como para probar tan abiertamente. La ira de William ya no estaba oculta, todavía controlada, todavía mesurada, pero inconfundible. Le dijo a Tom que Catherine había pasado años siendo comparada con todo el mundo excepto consigo misma. Cada atuendo, cada fotografía, cada momento público había sido examinado contra el recuerdo de alguien más. Lo había cargado sin convertir esas comparaciones en resentimiento. Y ahora Tom quería usar esa presión como prueba de que ella había fabricado quien era. William no lo permitiría. De vuelta en la mesa, la expresión de Tom había cambiado. La confianza se había ido. Comenzó otra explicación, pero William la cortó con una pregunta que nadie esperaba. ¿Era esto realmente algo que Tom solo había pensado esta noche? La habitación cambió de nuevo porque esa pregunta ya no era sobre una sola frase. Era sobre de dónde había venido la frase. Tom dudó solo un momento. Pero todos lo vieron. William también. Preguntó de nuevo, más calladamente esta vez. Era la primera vez que Tom había hablado de Catherine de esa manera. El rostro de Camila se tensó. Catherine finalmente levantó la mirada. Tom abrió la boca, pero no llegó una respuesta lo suficientemente rápido. Y antes de que pudiera decidir qué decir, Carlos finalmente habló. Carlos no alzó la voz. No le dijo a William que se sentara. No se apresuró a defender a Tom. Durante varios segundos, simplemente miró a través de la mesa. Primero a Catherine, luego a Tom, como sopesando si quedaba alguna forma elegante de rescatar la noche. No la había. Cuando Carlos finalmente habló, las palabras fueron breves. Tom le debía una disculpa a Catherine. Eso era todo. Sin discurso, sin sermón, sin intento de suavizarlo. O de alguna manera eso hizo la reprimenda más pesada. Solo minutos antes, Carlos había estado hablando de Catherine como una de las personas que ayudaban a llevar la monarquía adelante. Tom había tomado esa conversación y la había convertido en algo venenoso. Ahora Carlos había trazado su propia línea. Tom miró hacia Camila. Camila estaba atrapada. Si desafiaba a William, se arriesgaba a hacer que el insulto pareciera peor. Si condenaba abiertamente a Tom, estaría reprendiendo a su propio hijo frente a la familia. Y si no decía nada, el silencio mismo se convertiría en una pregunta. Así que se quedó quieta. Ese fue el momento en que la atmósfera cambió de nuevo. La discusión ya no era solo sobre si Tom había ido demasiado lejos,
William había decidido que Carlos ahora había dejado clara su posición. El problema más profundo era el que Tom todavía no había respondido. ¿Por qué se había sentido tan cómodo diciéndolo Tom? Intentó una vez más retirarse hacia la explicación. Dijo que sus comentarios habían sido sobre la imagen, sobre la forma en que las figuras públicas entendían la expectativa, sobre cómo ciertos roles llevaban recuerdos que daban forma a cómo la gente respondía. William escuchó evasión, nada más, porque la pregunta era más simple que eso. Había pensado Tom esto antes, lo había dicho antes, y lo más importante, ¿quién más hablaba de Catherine de esa manera? Tom no le dio una respuesta limpia. Habló a su alrededor. Dijo que la gente hacía comparaciones todo el tiempo. Dijo que los medios lo hacían constantemente. Pero William no había preguntado sobre los periódicos. Había preguntado sobre las personas alrededor de la familia. Esa distinción quedó suspendida en la habitación. Catherine todavía no dijo nada. Podría haber vuelto el momento contra Tom. Podría haber exigido una disculpa. Podría haber preguntado a Camila si estaba de acuerdo con su hijo. No hizo nada de eso. Su contención se convirtió en la parte más incómoda de la noche porque Tom acababa de sugerir que Catherine sabía cómo fabricar dignidad para el consumo público. Y allí estaba sentada, sin cámaras presentes, negándose a humillar al hombre que la había humillado. William lo notó, Carlos también, Camila también. La ironía era imposible de pasar por alto. Tom había acusado a Catherine de interpretar la gracia, mientras Catherine le daba a la habitación la evidencia más fuerte de que la gracia no necesitaba una audiencia. Entonces llegó la disculpa. No fue dramática. Tom dijo que no había tenido la intención de insultarla. Dijo que el punto había sido mal expresado. Aceptó que la comparación había ido demasiado lejos. Pero la disculpa no respondió a la pregunta de William, ¿de dónde había venido la idea? Eso era lo que quedaba. La cena nunca se recuperó. Las conversaciones intentaron reiniciarse y luego se desvanecieron. Carlos dijo muy poco. Camila permaneció a la defensiva. Tom había perdido la fácil confianza que había llevado antes. Catherine finalmente habló solo lo suficiente para poner fin a la confrontación. No retalió, no lo castigó. Simplemente dejó claro que el tema había ido lo suficientemente lejos. Eso debería haber cerrado el asunto. Para William, no lo hizo porque un insulto podía ser respondido. Una disculpa podía ser aceptada. Una mala frase podía culparse a un mal juicio, pero la vacilación era diferente. Tom había vacilado cuando William preguntó si había hablado de esta manera antes, y ahora esa vacilación se había convertido en el detalle del que William no podía alejarse. Era simplemente incomodidad. ¿Estaba Tom buscando las palabras correctas? ¿O había tocado William algo que Tom no esperaba que nadie preguntara? Nadie en esa mesa lo respondió. Y todavía nadie ofreció la única respuesta que podría haber puesto fin a la sospecha de William antes de que se endureciera. Camila no lo hizo. Tom no lo hizo. Carlos no lo presionó. Y Catherine, aún negándose a convertir la noche en algo más feo, permitió que el silencio permaneciera. La cena comenzó a disolverse. Las sillas se movieron. Las voces se bajaron. La gente empezó a dejar la mesa con la rígida cortesía de una reunión que había terminado mucho antes de que alguien lo admitiera oficialmente. William se mantuvo cerca de Catherine. Tom se quedó atrás con Camila, y lo que había comenzado como un elogio al futuro de Catherine dentro de la monarquía había terminado con una pregunta incómoda. No si Tom se arrepentía de lo que había dicho. No si Catherine había sido herida, algo más. ¿Quién había estado hablando de Catherine cuando William no estaba allí? Esa fue la pregunta que lo siguió al salir de la habitación. Y cuando la cena finalmente se disolvió, no era el insulto de Tom al que William seguía volviendo. Era la pregunta que Tom nunca respondió. La cena terminó sin que nadie la terminara formalmente. Ningún regreso fácil a la charla trivial.
La habitación se había quedado sin lugares a donde ir. Catherine se levantó en silencio. Se recompuso. Ofreció el más pequeño signo de cortesía que el momento requería, y dejó la mesa con el mismo control que había mostrado a lo largo de la confrontación. No pidió a nadie que la siguiera, y no lo necesitaba. William ya sí estaba moviendo antes de que la puerta se hubiera cerrado completamente detrás de ella. Ese fue el momento en que la habitación realmente cambió. Para Tom, el comentario que probablemente había sonado agudo, inteligente, incluso sofisticado cuando se formó por primera vez, se había convertido en algo completamente diferente. Había intentado presentarlo como un comentario sobre la imagen y la historia. En cambio, había expuesto una falla que atravesaba a la familia. Camila permaneció sentada, atrapada entre la vergüenza y la ira. Su hijo había cruzado la línea frente al príncipe y la princesa de Gales, y no había una forma indolora de responder. Defender a Tom con demasiada fuerza haría que el insulto pareciera respaldado. Volverse contra él significaría abandonar públicamente a su propio hijo. El silencio no protegía a nadie. Carlos también entendió el daño. La noche había estado destinada a reflejar estabilidad, el futuro, la continuidad, la confianza en la próxima generación. En cambio, había terminado mostrando lo rápido que la historia antigua podía entrar en una habitación moderna y dividirla. Pero la ira de William nunca fue realmente sobre la ropa. No era sobre las fotografías, ni siquiera era sobre el hecho de que Catherine y Diana a veces habían sido comparadas por el público. Eso había sucedido durante años. La herida real era más profunda. Tom había cuestionado si la bondad de Catherine pertenecía a Catherine en absoluto. Esa era la acusación debajo de todo. Su calidez podía ser ensayada. Su contención podía ser calculada. Su capacidad de conectar podía ser algo aprendido más que algo sentido. Y el afecto de Gran Bretaña hacia ella podía, en el relato de Tom, ser el resultado de saber exactamente qué recuerdos despertar. Eso fue lo que sacó a William de su silla, porque William conocía a la mujer detrás de las apariciones públicas. Sabía cómo se veía Catherine cuando no había cámaras esperando una reacción. Sabía cómo cargaba la presión antes de que se abrieran las puertas y después de que se cerraran. Sabía la diferencia entre algo interpretado para una multitud y algo vivido cuando nadie estaba mirando. Tom había reducido todo eso a imagen. Luego había atado esa imagen a Diana. Para William, eso cruzó ambos lados de la misma línea emocional. Su esposa había sido disminuida. El recuerdo de su madre había sido usado para hacerlo. Por eso los intentos de Tom de esconderse detrás de frases como percepción pública nunca funcionaron. William había escuchado el argumento debajo del vocabulario. Catherine no estaba siendo Catherine. Supuestamente estaba dándole a Gran Bretaña una versión cuidadosamente ensamblada de una mujer a la que ya extrañaban, y William no podía aceptar eso. No en silencio, no en la mesa de su propia familia. Aún así, una vez que la ira se asentó, algo más permaneció. Una pregunta. Tom Parker Bowles no era un extraño emitiendo juicios desde una columna de periódico o un estudio de televisión. Era el hijo de la reina Camila. Había estado sentado a solo unos pies de William y Catherine cuando se sintió lo suficientemente cómodo como para decir lo que dijo. Entonces, ¿de dónde había venido la idea? Había formado Tom la opinión enteramente por su cuenta. Había escuchado años de comparaciones públicas y sacado su propia conclusión. Había oído observaciones similares en otros lugares. Había sido discutida la popularidad de Catherine, su imagen, incluso el afecto público que la rodeaba de manera diferente en habitaciones privadas donde William no estaba presente. No hubo respuesta. William Lee había preguntado a Tom si esto era realmente algo que solo había pensado esa noche. Tom nunca le dio la respuesta limpia que quería.
Porque un comentario cruel puede ser desafiado, se puede exigir una disculpa, se puede trazar un límite, pero una pregunta sin respuesta hace algo diferente. Se queda. Si Tom había estado dispuesto a decir esas palabras con William directamente frente a él, ¿qué se había dicho cuando William no estaba en la habitación? Esa fue la parte que la cena no pudo resolver, y esa es la parte que más importa. El insulto fue feo, pero el silencio alrededor de su origen fue peor, porque sugería que la idea no era nueva. Simplemente, finalmente había encontrado su camino hasta la mesa de la cena,